Nos complace contar con su presencia en este auditorio principal de la UPDC, en donde en el marco del 75 aniversario del Instituto Politécnico Nacional se lleva a cabo el Foro TIC de manera simultánea con otros eventos académicos. Los espacios virtuales tienen hoy en día la posibilidad de cerrar la brecha del conocimiento en un mundo globalizado, constituyendo así un factor que puede coadyuvar al cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de las personas, hasta considerarse incluso como una ruta que propicie el goce y defensa de los derechos humanos. Para profundizar en este tema, demos la bienvenida a nuestros especialistas de esta tarde, cediendo el uso del micrófono a nuestro moderador y relator del día de hoy, Sergio López Menéndez, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en México. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este foro, como ustedes saben, busca generar espacios de diálogo, análisis, reflexión e intercambio de experiencias en relación con los derechos humanos y su vinculación con las tecnologías de la información y la comunicación en beneficio del quehacer académico y de la sociedad. Como ustedes saben, está dividido en 5 ejes temáticos y este panel pretende abordar la relación entre los derechos humanos y el ciberespacio. Voy a presentar brevemente a los panelistas, a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa. Los presentaré con un poco más de detalle conforme vayan tomando la palabra. En primer lugar, me gustaría presentar a la consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, Carla Astrid Humphrey Jordan. Por favor, les pido un aplauso para ella. Está con nosotros Ramiro Álvarez Ugarte, de la Asociación por los Derechos Civiles, de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión. Por favor, un aplauso. Y también nos acompaña Mauricio Fara Guevara, quien es secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que será la primera persona en hacer uso de la palabra, tan pronto lea su reseña curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la maestría en Política y Gobierno en la Universidad de Essex en Inglaterra, fungió como quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, donde atendió problemas relacionados con la trata de personas y otros vinculados a violaciones a derechos humanos de grupos vulnerables como migrantes y periodistas. Ha sido defensor de la audiencia en 11 TV México y articulista en diversos medios de comunicación, entre los que destacan Reforma, Milenio Diario, y Notimex. Actualmente, les repito, se desempeña como secretario ejecutivo en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. La mecánica de la mesa: cada panelista tendrá cerca de 25 minutos para exponer el tema, para reflexionar sobre cómo se vinculan los derechos humanos y el ciberespacio. En la parte final tendremos preguntas que ustedes podrán hacer, se les van a repartir tarjetas para ese efecto y daremos por terminada la mesa cerca de las 2 de la tarde. Sin más, le paso la palabra a Mauricio Fara Guevara. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero comenzar por agradecer al Instituto Politécnico Nacional y a los organizadores de este evento por la oportunidad que me brindan para estar con ustedes y hacer unas breves reflexiones sobre 2 aspectos fundamentales que han transformado a la humanidad: los derechos humanos y el ciberespacio. También agradezco la oportunidad de estar en esta mesa con tan destacados profesionistas. Para el desarrollo de este tema he seleccionado 4 desafíos torales que se inscriben en estos amplios y complejos temas. La relación de derechos humanos y el ciberespacio no es una relación fácil de analizar. En ella está presente el debate sobre los alcances de diferentes derechos y libertades fundamentales, como lo son la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la educación,
y conceptos tan complicados como la identidad, la inclusión y desde luego la existencia del derecho de acceso a Internet. No se trata pues de una relación inmersa en la vida, se trata pues de una relación inmersa en la vida cotidiana, intensa y dinámica, pero que nos remite al ser humano libre o al ser humano en su caso también sometido, al incluido y al excluido, que necesariamente desemboca en dos factores esenciales de nuestra relación social, la libertad y el poder. Podría decirse que toda la experiencia humana, individual y colectiva, cabe en esta relación, que además nos ha tomado por sorpresa, habida cuenta de lo vertiginoso de su aparición y de su expansión. En solo unos años, el mundo ancho y ajeno que relataba Ciro Alegría pasó a ser cercano y próximo. El orgulloso planeta cabe hoy en una computadora. El globo gigantesco, inabarcable durante miles de años, se ha convertido pues en unas décadas en una aldea global. La circulación de la información adquirió así nuevas formas y abatió todos los tiempos. Seguimos midiendo las distancias, pero ya no son estas determinantes. En segundo estamos en todas partes y los otros también en segundos están aquí con nosotros. El Internet fue rápidamente incorporado a las prácticas económicas y globalizadoras, flujos de información de todos y hacia todas partes. Este proceso mereció de los teóricos un bautizo como la sociedad informacional o capitalismo informacional. Paradójicamente, este proceso de integración planetaria, que para algunos significa el rompimiento de las identidades, ha sido acompañado por respuestas identitarias. En muchas partes del mundo, por ejemplo, pequeñas comunidades y personas comenzaron a reivindicar sus valores, sus prácticas y sus nociones del mundo, su libertad y su propia identidad. Me refiero no solo a las comunidades geográficas, a nacionalismos o a regionalismos, sino también a movimientos culturales en defensa de la mujer, del ejercicio de opciones sexuales diversas, de disidencias políticas, de movimientos artísticos contraculturales e incluso de posturas religiosas. Repentinamente, gracias a la posibilidad tecnológica del ciberespacio, las personas y los grupos disponen no solo de una herramienta para estar unidos, interconectados, sino también de una plataforma para que el resto del mundo atestigüe, reconozca y legitime sus opciones identitarias, su adscripción a un grupo, a una creencia o a una práctica. Este proceso significó un enorme salto civilizatorio, pues le otorgó a millones de personas la posibilidad de escoger y de manifestar una identidad y una autonomía frente al mundo. Como nunca antes en la historia de la humanidad, el ciberespacio creó una zona de interacción social donde la adscripción a un grupo absolutamente libre y autónomo, un solo clic puede colocar a una persona fuera o dentro de una comunidad. En México, el acceso al ciberespacio sigue siendo limitado. En 2005, solo el 19% de los hogares mexicanos tenían una computadora. En 2010 esta proporción ascendió al 30%. Dicho de otra forma, el 70% de los mexicanos no tiene una computadora en su casa y de los que sí la tienen, solo el 22% tiene acceso a Internet, pues su costo excluye a millones de personas. Esta realidad es muy distinta a la de los países desarrollados. Corea del Sur, por ejemplo, por citar a uno, recién anunció que para el 2014 será una de sus prioridades sacar de sus aulas los libros impresos y los sustituirá con tabletas electrónicas. Este gigante del Pacífico ha hecho un gran esfuerzo sin precedentes tanto en materia educativa como en el acceso, uso y aprovechamiento de la tecnología de la información y la comunicación. Esto contrasta significativamente con México, donde aún contamos con poblaciones rurales desprovistas no solo de Internet, sino de cualquier tipo de infraestructura básica, con hambre, con niveles de pobreza extremos, con altos índices de mortalidad infantil,
sin acceso a agua potable y servicios de salud y con una profunda desigualdad educativa. Al respecto, los objetivos del milenio de la ONU, cuyo cumplimiento está previsto para el 2015, nos otorga un plazo fatal para abatir las desigualdades sociales. Como sociedad y como país, para cumplir con dichos objetivos, las tecnologías de la información podrían convertirse en nuestra grande aliada, pues a través de ellas se podría tender un puente entre las comunidades rurales y la sociedad de la información. Al hacerlo, se les brindaría a dichas comunidades de todos los datos necesarios para el ejercicio de distintos derechos, como podrían ser el derecho a la salud, el derecho a la educación, al desarrollo, así como a relacionarse con distintos programas sociales en su beneficio, subsidios, becas, estímulos o exenciones fiscales. Ante esta realidad, ¿cuál debe ser el papel de los estados? ¿Deben estos dejar el acceso al ciberespacio a leyes del mercado o deben convertirse en garantes de este acceso como si se tratara de un derecho que incluso podría convertirse en fundamental? Al respecto, la ONU ya se pronunció. En junio de este año declaró como derecho humano el acceso a Internet, porque, y aquí cito, no solo permite a los individuos ejercer su derecho a opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto, según palabras de Frank Delarue, el relator especial de la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Agrega el relator que el acceso a Internet debe ser entendido como un acceso equitativo a un precio asequible para todos los ciudadanos, tanto en la infraestructura de la información como a la información y los conocimientos esenciales para el desarrollo humano. El primer desafío es, pues, crear las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho humano a acceder al ciberespacio. En México, el primer paso decisivo para crear las condiciones para el ejercicio de este nuevo derecho humano. En 2010, reformó su constitución para reconocer a los colimenses el derecho de acceder a la sociedad de la información y del conocimiento. Creo que el Estado mexicano en su conjunto debe no solo sumarse al reconocimiento del acceso a Internet como un derecho fundamental, sino fortalecer políticas públicas, educativas y de seguridad social que permitan cerrar la brecha de exclusión que persiste tanto en el mundo físico como en el ciberespacio. Esto exige no solo reconocimientos constitucionales, sino también el ejercicio de recursos económicos y humanos, además de la adopción de prácticas comerciales que permitan la participación de más actores en el sector de telecomunicaciones que puedan ofrecer servicios de Internet a un menor costo. Así, podríamos capitalizar el potencial que ofrece el ciberespacio para ejercer nuestros derechos y libertades fundamentales y, al hacerlo, enriquecer la calidad de nuestra democracia. El segundo desafío se refiere a la privacidad en un mundo globalizado e interconectado que ha quedado completamente reconfigurado como noción y como práctica. La privacidad ha sido vulnerada a lo largo de muchos años, sobre todo por los regímenes totalitarios que usaron el aparato del Estado para controlar a los individuos con menoscabo de sus libertades. Esta noción de libertad negativa, tal como la hizo famosa Berlín en sus ensayos sobre la libertad, también tiene implicaciones y obligaciones para el Estado. El Estado debe poner en funcionamiento instituciones y normas que transformen las conciencias en dos sentidos. En primer lugar, que hagan consciente a todo individuo del derecho que le asiste a gozar de la privacidad, incluso en el ciberespacio. Y en segundo lugar, de la obligación del propio Estado y que tiene que ser respetada en el ámbito privado de las personas. Esta es justamente hoy en día la intención del Estado mexicano al reconocer como un derecho individual la autodeterminación informativa, es decir, la libertad de los individuos para decidir
quién posee información sobre su persona, por cuánto tiempo y para qué puede ser utilizada. El tercer desafío es garantizar y respetar la libertad de expresión y el derecho a la información. Fueron también los movimientos de liberación sexual y feministas los que reivindicaron la posibilidad de que sujetos individuales o colectivos manifestaran públicamente espacios tradicionalmente ubicados en la esfera privada. Fueron estos activismos los que permitieron entender la necesidad de reconocer a las personas el derecho a decidir sobre el carácter público o privado de su intimidad. También, en el ciberespacio, el Estado debe hacer lo necesario para que las personas puedan gozar de la privacidad que deseen y para que solo quienes ellas dispongan penetren en su mundo íntimo. No me refiero a regular Internet en este sentido, sino a garantizar que las personas puedan ejercer de manera libre, informada y autónoma su derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa. Por otra parte, el ciberespacio ha enriquecido las posibilidades para ejercer ciertos derechos y libertades fundamentales. Hoy día, personas y grupos tienen la posibilidad de expresarse, de informarse, de actuar en pro de causas comunes, de deliberar e incluso de criticar el status quo. Gracias esto a las distintas modalidades de conexión con el ciberespacio. A mi juicio, el ciberespacio ha fortalecido así tres libertades esenciales: la libertad de expresión, la libertad de acceder, procesar y difundir información, la libertad de participar en los asuntos públicos. Las recientes experiencias en África del Norte, en España y en algunos países árabes han demostrado que a través del ciberespacio los ciudadanos pueden coordinarse de manera espontánea y crear auténticas comunidades políticas que compartan causas y valores comunes. Precisamente este es el tercer desafío: hacer prevalecer en el ciberespacio la libertad de expresión y el derecho a la información. La experiencia hace evidente que los regímenes totalitarios tienden a intentar limitar la libertad de expresión y el derecho a saber. Con ello, no solo se vulneran dos derechos fundamentales, sino muchos otros que dependen de ellos: no saber lo que ocurre, no tener acceso a opiniones, pero sobre todo, no poder expresar las propias, reduce las posibilidades de una persona para ejercer su libertad. Bien lo saben quienes desean gobernar a una sociedad a modo, integrada por individuos desinformados que carezcan de datos sobre lo que se podría construir, sobre los que se podrían construir ideas y formular opiniones. En resumen, ciudadanos que simplemente no sepan, pues ello les garantiza que no habrá análisis, que no habrá propuestas o cualquier otro tipo de exigencias ciudadanas. Esta tendencia al control de la información no ha excluido a Internet. Durante los recientes hechos ocurridos en los países árabes y africanos, algunos gobiernos bloquearon temporalmente el acceso a Internet. Lo hicieron en Siria, en Egipto, en Libia e Irán. El intento revela que estos gobiernos estaban conscientes del potencial democrático de Internet. De este gran potencial también está consciente China, que a través de la Gran Muralla cortafuegos monitorea y restringe contenidos online. De acuerdo con información de CNN, China ha bloqueado el acceso a páginas como Facebook y Twitter, entre otras, e incluso ha creado su propio buscador que filtra y censura la búsqueda de palabras como Revolución Jazmín y democracia. A pesar de ser el mayor mercado de Internet, hablando de China, con más de 400 millones de usuarios, este país podría convertirse en una gran isla, tal y como ocurrió con Berlín Oriental, pero en este caso una isla cibernética. El llamado primer bloguero chino, Isaac Mao, describe este intento como una serpiente que, en busca de víctimas, termina por devorar su propia cola. La libertad de expresión, que tanto ha ganado con el surgimiento del ciberespacio en países con políticas públicas como las adoptadas en China, está entonces en riesgo latente. A una libertad que debería ejercerse sin fronteras,
se oponen restricciones que con tecnología desafían los avances que la propia tecnología le ha dado a la humanidad. El cuarto desafío al que quiero referirme es el relativo al delito. De acuerdo con el informe sobre el cibercrimen 2011, publicado por Symantec, el monto de lo robado por el cibercrimen en el periodo entre octubre de 2010 y junio del 2011 ascendió a 388,000 millones de dólares, superior a los 295,000 millones que generó el tráfico de marihuana, cocaína y heroína. Para protegerse o para resolver cibercrímenes, las empresas gastaron 114,000 millones de dólares. Desgraciadamente, al perjuicio causado por el malware, el phishing y las estafas en línea, hay que agregar también el ciberacoso, la pedofilia, la pornografía infantil y el reclutamiento de personas con fines de explotación sexual o laboral, entre otras prácticas delictivas. Simplemente señalan las autoridades que para poder enganchar a una persona y que ésta sea explotada sexualmente, se necesitan no más de 15 minutos a través de Internet. Y esta industria de la explotación deja más de 32,000 millones de dólares al año. Así pues, con la llegada del ciberespacio también han llegado graves riesgos que se traducen en desafíos para los organismos internacionales y por supuesto que para los propios estados nacionales. Hasta aquí he citado 4 desafíos que inciden directamente en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos humanos. En síntesis, respecto a la relación entre el ciberespacio y los derechos humanos, para retomar esta charla, quisiera comentarles: 1, el Estado debe garantizar en primer lugar el derecho de acceso a Internet como un derecho humano. En segundo lugar, crear las condiciones necesarias para la protección de la privacidad y para el castigo del mal uso de los datos personales. En tercer lugar, garantizar y respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, lo que incluye, desde luego, no filtrar ni bloquear contenidos y no desconectar a los usuarios del acceso a Internet. Y finalmente, en cuarto lugar, crear el marco legislativo e institucional para proteger a los usuarios del cibercrimen. Estas 4 asignaturas están vinculadas a los derechos humanos, a su goce efectivo y a su protección. El Estado está obligado a respetar los derechos humanos, los que, hay que tenerlo presente, pueden vulnerarse no solo por comisión, sino también por omisión. Ahí donde el Estado debe actuar y no actúa, hay una omisión y por lo tanto una violación a los derechos fundamentales. En el contexto de la globalización, interdependencia e interconexión que el ciberespacio sostiene, refuerza y reproduce, el Estado debe ser pensado y recuperado como garante de libertades y derechos fundamentales. Incluso, luego de casi de varias décadas de retirada, es el Estado el principal puntal para hacer progresivos los derechos fundamentales, para garantizarlos y para promoverlos con amplitud, particularmente entre la juventud y los grupos más vulnerables. El ciberespacio, como una metarealidad que reproduce nuestros aciertos y desaciertos, nuestras virtudes y defectos, nuestro afán de libertad y nuestras tentaciones de impedirla, debe ser resguardado eficazmente para evitar que también en él se repliquen el ya añejo desencuentro entre el poder, por un lado, y los derechos humanos, por el otro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Mauricio Fara Guevara por su intervención. Le cedo ahora la palabra a la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y candidata a doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesora